Y está con nosotros Carlos Campolongo, que es analista político. Y aparte un amigo de hace muchos años. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de dialogar. Bien. A ver, le pregunto, antes que al candidato a la lista político, ¿no? ¿Cómo tomás este salto de Christine Lagarde, si querés vos, o que va del FMI al Banco Mundial? ¿Cómo coloca o cómo deja a la Argentina, que es como una suerte de niño mimado, ¿no? De Christine Lagarde. Era previsible, ella estaba en otra carrera, por eso estaba tratando de acumular puntos en algo que no le funcionaba bien, pero que ella de todas maneras lo reafirmaba, porque va a la carrera burocrática en esos organismos internacionales. Eso por un lado. Por el segundo aspecto que vos estás señalando, es desde mi punto de vista estamos viviendo un capitalismo tardío, y no te lo dice un anticapitalista, sino un capitalista racional, o que adhiere a un sistema racional. Pero este capitalismo tardío está cada vez más dominado, ¿sí?, por lo financiero, por lo especulativo, lejos de la realidad de la gran mayoría de los pueblos. Esta es la verdad. Y con consecuencias que son no solamente macroeconómicas, económicas domésticas, y algo que a lo cual, desde mi humilde opinión, no se le presta atención, que es al efecto psicosocial que se genera en las poblaciones. Por ejemplo, en nuestro país. La angustia. Y vos ves la angustia. Entonces examina cuáles son los medicamentos que además de los precios están en alza. Antidepresivos. Antidepresivos. Digo, esto es cuidar una sociedad. Esto es tener dignidad frente a las personas y dignidad a uno mismo. Inclusive los que deberían servir a la comunidad, como son los gobernantes. Pero ustedes creen en lo público por eso, Carlos. Y yo tengo la sensación, o noto, o creo, que los miembros de este gabinete no creen en la cosa pública. No creen ni quieren generar lo que se denominan bienes públicos. Exacto. Los bienes públicos son una cuestión comunitaria, hacen a la sociedad. Bienes públicos tiene que ver con lo básico de la alimentación, por ejemplo, la salud, la atención de los enfermos, además de naturalmente tratar de buscar una mayor equidad social en un país que en estos últimos años, y con falta de crecimiento, ha ahondado la brecha. La verdadera grieta es esa grieta, la otra es discursiva, es de combate, de táctica electoral. ¿Sí? Es más guitarrera. Sí, pero es ausente de proyecto, o por lo menos de un proyecto integrador. Porque proyectos creo que tienen. Todos los que acceden al poder tienen proyectos. Ahora, hay proyectos que son individualistas, de codicia, acumulación de riqueza y egoísmo, y hay otros que tienen que ver con los que respetamos al individuo, por supuesto, es un existente, él es responsable también de sus actos, pero también tomamos en cuenta lo que se llaman las condiciones o circunstancias sociales que hacen que una comunidad tenga cohesión o no tenga cohesión. ¿Qué beneficios sacan ellos de ahondar esa grieta y esa desigualdad social? ¿Te referís al gobierno? ¿Al gobierno? La acumulación de riquezas, la cartelización, digo. Ellos han hecho una opción estratégica que es fácilmente comprobable. Tiene que ver con el sector energético. Ahí están los amigos del actual gobierno. Midrin, Lewis, Caputo, Transener y las cuotas accionarias. Digo, los parques eólicos y las ganancias. Por nombrar una sola cosa más o menos grande. Un nicho. Un nicho. Ahora, pero digo, ni siquiera es una estrategia, digo, en el marco de una campaña para una futura Es la elección. estrategia de la codicia, del egoísmo. Esa es la estrategia. No importa ni persona solamente, ni individuo, y lo demás, por algo les pasará lo que les pasará. Se lo merecen. Ahora, Carlos, yo no recuerdo, hace años que laburamos de esto, sí. Yo no recuerdo esta doble función, ¿no? Por un lado empresario, y la empresa coloca un ministro. Aranguren en el caso de una empresa, el ENRE controlado por ex miembros de otra empresa, quien controla EDELAP es miembro de otra empresa. O sea, yo no recuerdo... Sin tratar de disimularlo. No recuerdo nunca, no recuerdo un gobierno, ni siquiera Menem.
Es cierto lo que vos decís, y además hasta tiene sustentos doctrinarios. Hay un señor sociólogo que se llama Felipe Noguera, que es bastante conocido, que dice que la gobernanza en el futuro la tienen que hacer las corporaciones, o sea, la desaparición de la política. Entonces la política, concebida bien, no en las chicanas, en las cosas... La política, en última instancia, es la búsqueda de un bien común, donde el Estado, el gobierno, va regulando las equidades y tiene que tomar decisiones. Y cuando se toma una decisión político-económica, siempre hay beneficiados y siempre hay perjudicados. Entonces está justamente en el equilibrio, en los valores, en los principios, en el cuidado de la sociedad, donde vos establecés los límites a la codicia. Que es lo público. Pero la generación de bienes públicos. Volvemos el Estado. A lo mismo. Volvemos al Estado. Claro, no un Estado como piensan algunos, del tamaño de un elefante, no un Estado inteligente, creativo. Fíjate hoy lo que está ocurriendo en el orden mundial, donde hay por lo menos 3 polos: Estados Unidos, Rusia y China. ¿No es cierto? Yo creo que la dirigencia argentina, la mayor parte, no tiene ni idea de lo que está ocurriendo en el mundo. Porque el acuerdo, por ejemplo, que uno celebraría según el oficialismo y debería celebrar porque esto cambia, yo haría un análisis de todos los días históricos que tituló el actual gobierno por cosas que sucedían. Por ejemplo, el otro día se decía, es un día histórico, todavía no empezó a conversarse. Y por supuesto que los granjeros subsidiados de Francia no lo van a aceptar. No lo van a querer, es como los limones de Estados Unidos. Entonces, seamos realistas en esto. El Estado inteligente tiene que estar muy, muy despierto con respecto a las oportunidades en el mundo, en donde aún el Estado con el sector privado, pero de manera transparente, tiene que hacer acuerdos estratégicos para bien del país. ¿Dónde se está dando eso? No hay. Bueno, podríamos seguir. Lo estratégico en la educación para el siglo XXI. ¿Dónde se está estudiando en nuestro país? Bueno, yo creo que el último congreso pedagógico creo que lo hizo Alfonsín. Sí, cuando volvió la democracia. Allá por la década del 80, 86, si no me equivoco. Que fue en Mendoza, ¿te acordás? Me acuerdo, sí, fue y en realidad no llegó. No hubo otro. Que se discutió. Hubo cosas muy que influyeron en la decadencia de la... Te lo digo como profesor universitario de 31 años. ¿Qué pasa? El secundario terminó de desmoronarse cuando se aplicó el polimodal. Es un desastre. Cuando se transfirió a las provincias, no solamente el manejo, porque esto vos tenés que tener una unidad de concepción educativa. ¿Para qué la educación? ¿Para qué en el siglo XXI? Exacto. ¿Cómo la hacemos? Metodología, instrumentos, docentes, salarios, presupuesto. Esa es una manera de enfocar la educación. Casi nos tenemos que hacer las preguntas fundantes. ¿Para qué sirve la educación? ¿Sí? No se está estudiando en ningún lugar y hasta se celebró hace años la sanción de una ley que excluía las escuelas técnicas, no porque yo crea que la técnica en sí mismo no significa una conexión con las ciencias humanas. Porque para mí no hay disciplina que esté ausente de las ciencias humanas. Pero bueno, hacerlo, discutirlo. Bueno, y fíjate que nos remonta a los 90, cuando decís vos, cuando se descentraliza la educación y se condena prácticamente a las provincias a pagar la salud pública, la educación pública, y se deja el Palacio Pisurno como una suerte de monumento para solamente negociar una paritaria. Es como el de salud. Porque otra cosa no... Como el de salud. Salud. ¿Qué quedó? El Posadas y una parte de Garrahan. Nada. Ni un hospital público. En cuanto a la educación, la secundaria hoy es prehistórica. Bueno, cuando se hizo... Perdón, Sí. y en la ciudad se quería, por el valor inmobiliario que tienen los terrenos, se querían juntar algo que médica, yo no soy médico, pero me lo han explicado los médicos. Todos los hospitales. Los centros de salud. Las cuestiones de epidemiología, todas juntas en una misma manzana. Sí. Bueno, de hecho, lo más claro es, el general Perón cuando lo llama a Ramón Carrillo, ¿sí? Una persona de bien, un científico, sanitarista, que terminó solo en el exilio en Brasil. Ramón Carrillo fue llamado por Perón y Perón le dijo esto:
le hizo esta pregunta. Dígame, doctor, ¿cómo puede ser que un país tenga un ministerio para los animales y no tenga un ministerio para los hombres? Esto es textual. Sí, reconozco la historia. Estoy diciendo. Entonces, estas son las cuestiones de valor, de defensa de la sociedad, de cuidado de nuestra gente, que bueno, que deberían los servidores públicos prestarle atención y no, como bien nombrabas vos, ese conflicto de intereses permanente, todo el tiempo, como fue el de Aranguren, como son un montón de otros ejemplos, que además ni siquiera son investigados. Porque la señora, iba a decir la doctora, iba a cometer un furto. No. Le estaba dando un cargo que no tiene. Por eso, una usurpación de la títulos y señora honores. Alonso no investiga nada y se regodea de que no investiga al gobierno. Te digo más, y esto no me viene de una fuente opositora, me viene de una fuente... Lo ha dicho en el programa de televisión. Pero esto, que quizá a lo mejor no lo... el famoso paseo que se acaba de inaugurar, el paseo del Bajo, del Sur. El paseo del Bajo. Del Bajo. En la auditoría ya tiene cuestionamientos por parte de gente que pertenece al partido de Lilita Carrió. Certificados que no se pueden justificar los mayores costos. Vos sabés que esa obra originalmente tenía un presupuesto de 700 millones de dólares. Vale decir, 7 kilómetros, 100 millones de dólares por kilómetro. Es un número. Se está en la auditoría de la ciudad, no sé si después se acallará el tema, pero me lo dijo además un auditor, que no es de la oposición. Carlos, la última cortita. Apelo a tu sapiencia en este medio. ¿Hoy cierra las listas o no ustedes? No, el cierre de listas ya está. Es permanente. Está bien, todos los días. Es todos los días y cambia. Lo último es que hay un escrito presentado por el doctor Roberto Labaña, por él, no por apoderado, en donde proscribe a nuestra lista de poder competir en las PASO. Habrá que ver qué decide la jueza, pero obviamente que esto está originando consecuencias políticas, porque ¿por qué tanta cizaña? ¿Que tienen tanto miedo de competir los de la otra lista? Gracias, Carlos, como siempre. Gracias, muy amable.